La Pascua que celebran los judíos, fíjese esto, viene a raíz de su liberación de Egipto. Esto se llama Pesaj y literalmente significa pasar por alto. El ángel de la muerte pasó de largo, pasó por alto las casas de los judíos o de los hebreos. De hecho, allí todavía ni siquiera se consideraban judíos, eran hebreos. La palabra hebreo significa errante, que no tenían en sí una tierra, no tenían un lugar donde establecerse. Todavía no se les daba su tierra prometida. Sacrificaron al cordero pascual y el ángel de la muerte pasó de largo. Hasta la fecha ellos siguen festejando el Pesaj o la Pascua por parte de los hebreos, de los israelitas. Ahora, nosotros los cristianos fuimos libres de qué? Del pecado, y el castigo merecido pasó de largo. La copa de la ira que nosotros merecíamos pasó de largo a través del Cordero Pascual, que es Jesucristo nuestro Señor. Está claro que nuestro Cordero Pascual es nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto, que dice la Biblia que fue único y para siempre, suficiente para toda la humanidad. Ya no tenemos que estar sacrificando a Cristo cada domingo. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con el Cristo crucificado, desangrándose, y luego lo ven y hasta los niños se ponen tristes. Ay, Cristo, Diosito, le dicen Diosito a Diosito, está llorando, se está desangrando. ¿Por qué? Porque lo ven sufrir en misa, lo ven sufrir cada domingo cuando Él ya resucitó y ahora la tumba está vacía y la cruz representa el poder de Cristo, no su dolor, no su aflicción, representa nuestra salvación. En algunas iglesias, hay que mencionarlo, no están de acuerdo en simbología. Hay que respetar cada postura. Nosotros no estamos en contra de eso. Puede ser un pescadito, una cruz, obviamente que no tenga allí un Cristo desangrándose, pero una cruz vacía. Si se ha dado cuenta, pues normalmente no lo acostumbramos. Tampoco allá en la iglesia de Guadalupe no acostumbramos. Y si alguna vez que en Semana Santa hemos decorado, pusimos una cruz de madera decorativa y una corona de espinas, le pusimos ahí en representación. Sí hubo una que otra hermana que se molestó, una que otra hermana que venía de otro tipo de denominación y se molestó. Por eso ya le tuve que explicar, no hermana, esto no es ningún ídolo, esto no representa la derrota de Cristo, más bien es su victoria, la tumba está vacía, la cruz nos muestra su poder, su redención, pero hay que de alguna manera respetar y no pelearnos por ese tipo de cosas. Pero si hay muchos cristianos de, pero ¿por qué tiene ese león, esa playera? No es que es el león de Judá, no debe traer ese león. Entonces sí habrá gente que va a hacer así, entonces no discutir, no lo vemos como un amuleto, no lo vemos como un ídolo, no lo vemos como una derrota de Cristo, entonces hay que estar claros en eso. El sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. En esa perspectiva vamos a leer los primeros 13 versículos porque está extenso el capítulo 2 y lo voy a dividir en dos partes. Hoy solamente vamos a ver del 1 al 13. ¿Estamos listos? Nueva versión internacional dice: en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el más importante. Bueno, antes dice, pues será el primer mes del año. Este mes, o sea, el de la Pascua, será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia. Diga conmigo, un cordero por familia. Uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. Se da cuenta que a Dios no le gusta desperdiciar nada, como a nuestro Señor, y le gusta que compartamos. En mi caso, mi familia, que nada más éramos mi mamá y yo, pues teníamos que irnos con un vecino a compartir, porque no íbamos a tener el cabrito para nosotros dos. Es lo que está diciendo. Si hay una familia muy pequeñita, tiene que juntarse con un vecino, con otra familia. Versículo 5, el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. Ya conmigo, de 1 año y sin defecto. Esto quiere decir que es la plenitud del animalito, llega a su plenitud y no debe tener defectos. De aquí, pues ya que sabemos el Nuevo Testamento, ya vamos entendiendo por qué Cristo empieza su ministerio a los 30 y muere en su plenitud a los 33, sin defecto. Al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán
en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego. Dicen por ahí que Monterrey fue fundado por judíos. Puede ser que por eso nos gusta la carnita asada, el cabrito. Junto con la cabeza, esto sí no le gusta a muchos, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Se tenía que comer todo. Está rico, ¿verdad? Versículo 10. Y no deben dejar nada, otra vez, no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. ¿Sí? En caso que algo quede, no es de que como ahora, vamos a comer esto toda la semana, mételo ahí en el refri, congélalo, no había recalentado. Lo van a quemar al día siguiente. Ahorita lo vamos a explicar por qué. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido en la cintura, o sea, listos para salir. ¿Sí? Cuando ya te ponías el manto en la cintura es porque ibas a salir ya, si no tu manto o la túnica estaba suelta. Cuando estabas como en pijama, ese era su pijama, pero cuando iban a salir se ceñían en su cintura esa túnica o ese manto. Con las sandalias puestas, ellos andaban en sus casas descalzos, con la vara en la mano para caminar y deprisa. O sea, no te lo ibas a comer muy cómodo, ¿no? Estar ahí como el rey del cabrito ahí para comértelo. Era una representación de lo que el Señor hizo o lo que el Señor iba a hacer, en este caso apenas iba a hacer en Egipto. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y fíjese esto, ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Aquí ni siquiera está diciendo contra el faraón, ni siquiera está diciendo contra el pueblo de Egipto, sino contra los dioses falsos, los demonios que estaban en Egipto. Eso también tiene un significado con Cristo nuestro Señor. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. ¿Cuántos dicen amén a esto? Palabra de Dios. Ahora, fíjate esto, vamos a ir desmenuzando esta historia bíblica, como lo hemos estado haciendo, este estudio de Éxodo, todo va en la gracia. La ley es la sombra que nos da la realidad, que es la gracia de Dios. La ley es el tutor, es el maestro que nos lleva a la luz verdadera. Es el que nos está preparando para el Padre, es el que nos está preparando para Cristo, la revelación y el Espíritu Santo. Por eso es muy importante uno leer el Antiguo Testamento siempre a la luz del Nuevo Testamento. Y no se contradicen, hay una unión perfecta, todo se ve muy claro cuando entiendes lo que es la gracia del Señor. Ahora, tan importante era la Pascua que iba a cambiar el calendario del pueblo de Israel. Representaba un nuevo comienzo, el inicio de una nación redimida. Era un nuevo comienzo para los israelitas. Incluso todavía ni siquiera tenían la tierra prometida. Iban a pasar más de 40 años, pero este evento ya era un evento que iba a durar para todas las generaciones y que los iba a marcar de por vida como una nación redimida por el Señor. Ahora, igual nosotros como cristianos, hijos de Dios, tenemos que tener registrado y bien entendido nuestro nuevo nacimiento. Últimamente se ha perdido eso. Ya pocos recuerdan cuándo se salvaron, si fue en un culto, en una campaña, en un campamento, pero uno tiene que mantener escrito y en su corazón y en la Biblia, si es posible, en un lugar seguro, un diario, cuándo tuviste el encuentro con Dios y cuándo te llegaste a considerar ya un hijo de Dios, porque eso es lo que hizo la Pascua de Cristo en ti. Te redimió, así como Israel recuerda cuando salieron de Egipto, ahora tú recuerdas cuando Cristo con su sangre te perdonó y te hizo una nueva criatura. Así que eso tiene que estar bien registrado cuando fue tu nuevo nacimiento. Ahora, lo siguiente que tiene que estar siempre registrado es el bautismo. Cuando tú decidiste morir a tu carne, al antiguo yo, y renacer para Cristo, lo hiciste públicamente delante de los hombres y delante de los ángeles y demonios, porque ese es un evento cósmico lo que pasa en las aguas. Ahora, la instrucción era tomar un cordero por familia. Después, esto es bien interesante, después se convirtió en un sacrificio único, ya que tuvieron la tierra prometida, ya que se establecieron los templos, que se levantaron los templos, el templo de Salomón, ya era un sacrificio único para todo el pueblo, una vez al año por la expiación de los pecados
de todas las familias de Israel. Y solamente podía entrar, esto lo expliqué en la Semana Santa, el sumo sacerdote una vez al año. Primero ofrecía sacrificio por él mismo porque no era apto de entrar al lugar santísimo, y después entraba y ofrecía sacrificio para todo el pueblo. En el caso de Jesucristo, como nos dice el libro de Hebreos, él no necesitó un sacrificio para él mismo porque él entró sin pecado. Él murió sin pecado. Solamente se ofreció por los pecados de la humanidad. Él se sacrificó como sumo sacerdote y al mismo tiempo como Cordero de Dios por toda la humanidad. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Así que se estableció ahora a nivel nacional un único sacrificio, que era el Cordero Pascual. Una vez al año entraba el sumo sacerdote, pero antes de entrar tenía él que consagrarse, limpiar sus pecados, y si desagradaba al Señor, caía muerto ahí en el lugar santísimo. Ahora, antes de que hicieran todo esto, de que fuera nacional y fuera solamente en el templo, aquí empieza la Pascua en cada casa y en cada familia. Y yo aquí veo lo que debemos de hacer los cristianos. Los cristianos debemos de hacer algo como pueblo, como nación, pueblo adquirido por Dios. Venir el miércoles es importante, aprender de la palabra, orar los unos por los otros, pero también en las casas ocupamos esos altares familiares, donde el Cordero de Dios esté presente, donde la sangre de Cristo sea real, donde el Señor nos cubra de demonios, del ángel de la muerte, de la maldad. Y he estado insistiendo estos últimos años que hagamos altares familiares. Por lo menos una vez a la semana, junta a tu familia, ponte a orar, háblales de Cristo, lea un salmo, lea un evangelio, lea un versículo de la Biblia, ore juntamente con su familia, sean 10, sean 15 minutos. Es muy importante para que Cristo esté presente en la iglesia como pueblo de Dios, pero que también esté en tu casa. La primer Pascua no se hizo en el templo porque ni siquiera existía templo. La primer Pascua la llevaron a cabo cada una de las familias, y las familias que estaban muy pequeñitas se juntaban con sus vecinos y juntos comían ese cordero pascual. Sí lo entendemos, ¿verdad? Así que hagamos el esfuerzo. Una y otra vez se lo voy a decir todo este año, hagamos el esfuerzo de hacer nuestro altar familiar. Y a lo mejor ahí aplica, si alguien dice, oye, pues yo nada más soy el cristiano en mi casa, pues júntese con un vecino aquí de la iglesia y vamos a hacer un altar familiar. Somos pueblo de Dios, tenemos que buscar ese compromiso y estar cerca del Señor, no nada más en la iglesia, sino en las casas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, cuando las familias eran pequeñas, lo que estaba diciendo, compartían el cordero entre vecinos. Para nosotros esto significa hermandad con propósito. Si te vas a juntar con alguien en la iglesia, que sea para un propósito bueno, no para el chismerío. Si nos vamos a juntar, tiene que haber un propósito para edificarnos, para comer juntos de Cristo, de ese cordero pascual. Yo no me imagino a los judíos, hebreos, perdón, porque todavía no, judíos es otra explicación bien larga. Israelitas, judíos, palestinos, tienen muchos nombres, pero en este caso lo correcto es hebreos. Todavía era hebreos y se les podría decir israelitas también. Judíos ya es una de las tribus de Israel, que es la que perdura hasta ahorita por el Mesías Jesucristo nuestro Señor. Pero al final los judíos son hebreos y son israelitas. Yo no me imagino a los hebreos ahí criticando, ahí hablando en la Pascua, si tenían un temor, porque allá afuera se estaban muriendo los primogénitos, hasta de los animales, estaban cayendo los animales, el hijo del faraón estaba muriendo en el palacio, dice la Biblia que desde los esclavos, desde los siervos, hasta los de la realeza. Entonces yo no me los imagino ahí peleando y discutiendo y criticando, no, estaban con temor, con reverencia, comiendo del cordero pascual. Incluso nosotros así debería ser, no un miedo, porque el miedo ya no debe estar en nosotros, pero sí un temor reverente de saber que allá afuera las cosas están muy mal, pero nosotros podemos tener una hermandad con propósito, con pureza, con bondad, con alegría. No tenemos que meter, si el mundo ya está mal, ¿para qué meter cosas malas a la iglesia y a las familias? Eso que se queda allá afuera, los problemas, los chismes, las guerras, los pleitos, que se queda para que no entre a la iglesia ni a las familias de la iglesia. Ahora, en el versículo 5 nos dice que podría ser un cordero o un cabrito de un año sin defecto. Esto demuestra plenitud, madurez y pureza. Lo mismo que iba a entregar nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. ¿Sí? Iba a entregar su madurez, por eso murió joven, muy joven, a su plenitud, 33 años. Murió siendo puro, él no tenía defecto, aunque sí fue desfigurado, lo atravesaron con la lanza, la corona de espinas. En sí él no tenía enfermedad, no tenía defecto, estaba en su plenitud, estaba en su madurez. Así que esta es la representación
del corderito. El corderito o el cabrito se desarrolla plenamente al año. Por eso cuando el libro de Malaquías es muy duro en los diezmos y las ofrendas, él dice que le traemos a Dios a veces el cabrito tuerto, el que tiene la pierna coja, quebrada, el que tiene un defecto genético. Y bueno, ahí vamos y se lo damos al Señor. Y dice Malaquías, ¿y por qué eso no le dan a los gobernantes? Eso no le van a ustedes a sus reyes, le llevan lo mejor. Y a mí, pues me traen lo defectuoso. Entonces aquí claramente nos está diciendo que lo que Dios iba a recibir era algo maduro, pleno, puro. Y es lo mismo que recibió de Cristo nuestro Señor. Y debería de ser esa también nuestra reciprocidad para Él. Nosotros deberíamos de entregar lo mismo que Él nos dio, madurez, plenitud, pureza, pues se lo deberíamos de dar como cristianos, como hijos de Dios. Preguntarnos, ¿estoy siendo un cristiano maduro? ¿Le correspondo con esa madurez, con esa plenitud, con esa entrega, con esa pureza? ¿O le estoy dando inmadurez? ¿Realmente vengo cojo a la iglesia? ¿Vengo a medias? ¿Qué le estoy dando al Señor? No nada más estoy hablando de dinero, de diezmo, ofrenda. ¿Qué le estoy dando en mi vida? ¿Qué le estoy dando en mi servicio, en mi actitud? Eso es muy importante porque Cristo fue el Cordero perfecto que se sacrificó por nosotros. Ahora, la sangre en los postes tiene el dintel es el que está arriba y los postes, los que sostienen la puerta. La sangre en los postes y en el dintel, que tenían que poner la sangre del corderito. Algunos se aventuran, yo no podría asegurarlo, pero algunos se aventuran a decir que se forma una cruz. Algunos lo mencionan así, al derramarse la sangre, que allí se forma la forma de cruz o la figura de cruz. Pero lo que sí es seguro, se forme o no se forme la cruz, es que esa sangre representa la sangre de Cristo. ¿Sí? Eso representa la sangre de Cristo. Entonces, cuando se ponía la sangre del Cordero Pascual en el dintel y en los postes, esa sangre cubría a los que estaban dentro de la casa para que no murieran, para que el ángel de la muerte pasara de largo, que como ya te lo expliqué, ese es el significado literal de Pascua, pasar de largo. Y para nosotros también, a través de Cristo, la ira de Dios pasa de largo sobre nosotros y somos justificados. ¿Sí lo entendemos? Hombre Jesús, usted está ya bien preparado teológicamente. La carne debería comerse asada. ¿Cuánto le gusta la carne asada? A todos, ¿verdad? La carne debe de comerse asada o debería comerse asada. Recordemos que Cristo pasó por el fuego de la ira de Dios. Sí, fue el fuego de la ira de Dios y aparte descendió al averno, descendió al infierno, a las profundidades de la tierra, dice la Escritura. Entonces tenía que ser pasada por fuego y es una representación de lo que Cristo también hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Acuérdense que Dios es fuego consumidor. Y Juan el Bautista dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y a veces nosotros interpretamos el fuego, puede ser una interpretación pero secundaria. Lo interpretamos como manifestación del Espíritu Santo. Lo interpretamos como esa sensación de escalofrío o muchos lo hemos sentido como un fuego. ¿Alguien lo ha sentido como un fuego al Espíritu Santo? O así como que quema. Pero si tú lo ves teológicamente y lo ves sistemáticamente, ahí está hablando de Espíritu Santo, de redención, de fuego, de viento, todas las manifestaciones de aceite. Pero y fuego se está refiriendo al castigo de Dios. O sea, Él viene también a juzgar al mundo a través de Cristo. ¿Y cuál es la condenación que viene al mundo? Porque amaron más a sus malas obras, amaron más los placeres de la vida y no recibieron la redención de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Cristo? Juzgará también con fuego, vendrá a reinar este mundo. Entonces, lo que está diciendo ahí Juan el Bautista es que Él los va a bautizar, los va a sumergir en Espíritu Santo, pero y fuego también. Cristo pasó por el fuego de la ira de Dios y ya no quiere que tú y yo pasemos por ese fuego de la ira de Dios. Pero si lo rechazamos, si nos alejamos de su gracia, tendremos que pasar por ese fuego de la ira de Dios. Nadie quiere quemarse, ¿verdad? Se siente bien feo cuando te quemas. A nadie le gusta quemarse y menos una eternidad. Por eso hay que predicar el evangelio y solo a través del Cordero de Dios podemos tener esa salvación eterna en nuestra vida. Amén. Versículo 10. Y no deben de dejar nada. En caso de que algo quede, porque a lo mejor la familia era más pequeña, a lo mejor eran nada más dos, el esposo o la esposa, una viuda y su hijo, como en mi caso, y eran cuatro, a lo mejor quedaba, pues tampoco era como que a fuerzas te atragantaras el cabrito.
pero si quedaba algo, como ya estaba consagrado, se tenía que quemar, consumir completamente. Y esto trae una gran enseñanza. Ponlo en la pantalla. Esto representa la totalidad de la entrega de Cristo para con nosotros. Él nos entregó en parte. Él se entregó todo, completo para nuestra vida. Pero también lo que Él demanda de nosotros. Estamos juntamente crucificados con Cristo. Y mire, vamos a leerlo otra vez porque esto es bien importante. Esto representa la totalidad de la entrega de Cristo para con nosotros. Total. Oye, no nos pudimos comer todo. Va a quedar consumido, se va a quemar todo. Porque Cristo se entregó todo y eso era la sombra de la realidad, de lo que iba a venir. Entonces, si quedaba mitad del cabrito, entonces mitad Cristo hubiera muerto por nosotros y mitad no. Esto era solamente la sombra de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. En totalidad se iba a entregar por amor a la humanidad. Pero también a nosotros los hijos de Dios nos demanda darnos en totalidad. Es lo mismo que nos demanda entregarnos de una forma total. Estamos juntamente crucificados con Cristo. ¿Cuántos toman esta palabra en el nombre de Jesús? Si Él me amó de forma extravagante, yo le debo de corresponder ese amor extravagante. Si Él se dio completamente en la cruz de Calvario, yo también ahora mi vida la debo de entregar a Él completamente. Esta es la Pascua del cristiano. Es la Pascua y Dios le está dando a entender eso también al pueblo de Israel. Y ahora nosotros como cristianos tenemos un entendimiento superior por la palabra, la revelación y el Espíritu Santo que está en nuestra vida guiándonos a toda verdad. Así que cuando recuerde la Pascua, recuerda que Él se entregó totalmente para tu vida, pero también ahora te corresponde vivir para Él. Dice, uno murió por nosotros, ahora todos los que vivimos por Él debemos de estar a su servicio y vivir para aquel que murió por todos nosotros. Que eso es bien importante de entenderlo. Comerán la Pascua bien vestidos. Dile al que está a tu lado, bien vestido. Con sandalias. Eso ya no le digas. Y vara, porque no va a traer chanclas, ¿verdad? Y bueno, a las mujeres sí. Bueno, también hay hombres, ¿verdad?, que vienen en chanclas a veces. Y vara en mano, preparados para salir. ¿Preparados para qué? Para recibir la liberación. O sea, no es de que iban a estar en pijama. Por ejemplo, ellos estaban descalzos en su casa, así como si nada, todos fodongos, comiendo como Navidad, ahí el recalentado. No, preparado, listo, ceñido. ¿Para qué? Para salir. O sea, era una comida de fe. Ellos, acuérdense que no sabían qué estaba pasando allá afuera. Ya eran 10 oportunidades que sí, que no. Que el faraón decía, sí los dejo y luego no. Como que eso te causa cierta desilusión. Y a veces la gente dice, me hubiera preferido que no me dijeran. O sea, ya fue tanta decepción de que sí, lo que no y no. Pero ahora iba a ser la buena. Ahora era la última plaga que iba a caer sobre Egipto, iban a ser libres. Por eso el Señor estaba diciendo, prepárense, coman con fe, participen de la Pascua con fe. Es lo mismo que nos dice a nosotros, vengan a la iglesia, a los servicios, a las campañas con fe de que algo va a ocurrir, de que algo va a pasar. Yo sé que a veces hay reuniones donde viene más gente, menos gente, pero eso no debe estar nuestro enfoque. Nuestro enfoque debe estar en comunión con nuestro Padre, con el Cordero de Dios, con el Espíritu Santo. Y algo va a pasar si tenemos fe, si tenemos expectativa. En este caso ellos ya estaban vestidos con sandalias, con su manto, con su vara, listos para la liberación que iban a recibir. La pregunta es, ¿tú estás listo para esa liberación en tu vida? ¿Tú estás listo para ese milagro? ¿Vienes a la iglesia con esa expectativa? Porque cada vez que venimos a la iglesia tenemos Pascua con Cristo, comunión con Cristo, con la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Él se ofrece a nosotros. Él no crea que viene aquí como nosotros los servidores, hasta los pastores, hay que confesarlo. A veces no vienes al 100. Vienes cansado, distraído, molesto a lo mejor, venías peleándote con la esposa, no es el caso. Venías peleándote con las cuatas, con las niñas. Y a veces pensamos que así viene Dios, no viene a medias. Él viene completo aquí. Él aquí se da. Él aquí está, nos toma en serio. El miércoles, vienen el miércoles, está apuntado su reunión. Yo estoy aquí al 100. A lo mejor no vendrán todos, algunos vendrán a medias, pero yo estoy aquí. Entonces, tómate ese compromiso de la Pascua del Señor. Es 100 de Dios y debería de ser lo mismo de nosotros, o al menos intentarlo, Señor. A lo mejor no te voy a llegar a dar el 100 por mi condición, pero llego a un 70. Voy a hacer mi máximo esfuerzo para rendirme a tus pies, entregarme a ti de todo corazón. Ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Diga conmigo, dioses
de Egipto. Y vamos al Nuevo Testamento, Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Mira lo que dice Nueva Traducción Viviente. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, esos dioses falsos, esos demonios, va incluido Satanás, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por eso le digo, y se lo dije al principio, si podemos nosotros tener una cruz, pero si pondríamos una cruz aquí, a veces no lo hacemos, yo no lo quiero hacer por motivos de conciencia de cristiano muy religioso, pero si tuviéramos una cruz aquí vacía, la Biblia lo que nos dice es que esa cruz es victoria, esa cruz es redención. Esa cruz exhibió públicamente a los dioses falsos. En el Antiguo Testamento fueron vencidos los dioses de Egipto. Cada plaga aquí la hemos estudiado, vencieron a los dioses falsos de Egipto. Y esta última les iba a dar un golpe de autoridad, un golpe espiritual. Nosotros, a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, tenemos victoria en las potestades del averno, del infierno. Por eso no deberíamos nosotros de tener miedo al diablo, no deberíamos de tener miedo a los demonios, duendes, monstruos, todo lo que se le iba a ocurrir, porque ya fueron exhibidos, fueron despojados. Ese poder los desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos. ¿Dónde venció? En la cruz. Él venció en la cruz. La cruz es victoria. Una frase o una oración, un pensamiento de Charles Spurgeon, se le considera un gran predicador, un predicador poderoso en Inglaterra, alcanzó miles de almas, tenía una membresía de iglesia de más de 50,000 personas en un tiempo donde había poca población en Inglaterra, y era un predicador de índole bautista, ¿sí? Pero creía en el mover del Espíritu Santo y en la palabra. Y me llamó mucho la atención la oración o la frase que él habla referente a la Pascua. El Cordero de Pascua no era inmolado solamente para mirarlo. Este se comía por completo. Y nuestro Señor Jesucristo no fue inmolado solamente para contemplarlo, sino para que nos alimentemos de él. Esa es la Pascua. Y vamos a volver a leerlo para que lo asimilen. El Cordero de Pascua no era inmolado solamente para mirarlo de lejos, como el Via Crucis, el Cristo ahí desangrándose. Ay, mi Cristo, ¿por qué hizo eso? Pobrecito Diosito. Eso es contemplarlo de lejos, no. Este se comía por completo. Nuestro Señor Jesucristo no fue inmolado solamente para contemplarlo, sino para que nos alimentemos de él. Por eso Cristo dijo, coman y beban de mí. Y luego le dijeron, difícil es esta palabra. A los judíos ahí, y un día voy a predicar de eso, no tenían la visión espiritual. Esta palabra es dura. ¿Cómo que vamos a comer tu carne? Dijo, sí, coman de mí, coman mi carne, beban mi sangre. Dice que a partir de ahí muchos le dieron la espalda. Y le dijo a los 12, ¿ustedes también se van a ir? Pedro, direccionado por Dios, le dijo, no, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Aquí vamos a seguir. Dura es la palabra. Hay que comer del Señor. Cada vez que venimos, sí alabamos y contemplamos su gloria, pero tienes que meterte en la Pascua, tienes que comer del Señor. Ahorita lo dije, Él está 100% con nosotros, hay que entregarnos a Él. Él quiere que comamos de su carne, que bebamos de su sangre, que participemos de ese Cordero Pascual. Cada vez que tenemos la Santa Cena, yo la disfruto mucho, la Santa Cena, porque de alguna manera simbólica comemos de Dios. Y es espiritual y es simbólica. Y ese cuerpo triturado, esa sangre derramada. Pero no necesitamos exactamente la galleta o el vino o el jugo de uva. Es con nuestra devoción, con nuestra entrega. En los ayunos tú te das cuenta de esto. Más cuando son de 3 días. El segundo ya te empieza la tripa traicionar. Ya se quiere devorar los órganos de tu cuerpo. O lo empiezas a leer la Biblia, empiezas a orar y comes y te nutres. Y se te quita el dolor de cabeza. Y ya para el tercer día estás nutrido, estás fuerte. Entonces, y puedes seguirle. Porque te estás llenando. No solamente de pan vivirá el hombre. Y estamos llenos del Señor. Cada vez que venimos a la iglesia, contémplelo, adórele, reciba la palabra, los alabanzas, su hermano en Cristo, pero coma de Cristo. Contemple su gracia, su gloria y dile, Señor, dame de beber, dame de comer. Quiero disfrutar, quiero llenarme de ti
y también yo quiero entregarme para ti.